Hola, hola de nuevo. Hola. Hola, Vamos profe. con entonces lo que estábamos. No, primero vamos a preparar lo del material de investigación científica, que tenemos un quiz ya en la plataforma para que lo desarrollen y me lo entreguen la próxima semana. Entonces, esta parte la vamos a empezar. Hay un video que tenemos que ver en clase en forma conjunta. Déjeme acá. Esto tengo que decirle, compartir el sonido. Vamos a ver este video, es chiquitito, son menos de 4 minutos y después les explico con detalle qué es lo que vamos a hacer a partir de este asunto de la investigación científica, ¿ok? Entonces aquí se los dejo, yo voy a estar en mute. Todos los investigadores usan el método para hacer sus investigaciones. Este es un método universal que ayuda a entender los fenómenos naturales de manera muy precisa. Todos podemos usar este método para llegar a conclusiones ante cualquier problema que se nos presente. Tú también puedes hacer tu propia investigación. Veamos paso a paso cómo lo puedes hacer. Antes de empezar, debes observar tu entorno para definir qué quieres investigar. Una vez definido el tema, busca información en libros, revistas o internet, cuidando que sea de fuentes confiables. También puedes pedir ayuda a un experto. Inicia pensando en la pregunta que deseas responder y la respuesta que podrías encontrar. Esa respuesta será tu hipótesis. Por ejemplo, sabiendo que en las playas se acumulan muchos residuos, la pregunta podría ser: ¿qué tipo de desechos son encontrados con mayor frecuencia en las playas de tu comunidad? Tu hipótesis podría ser: el desecho que con mayor frecuencia es localizado en la playa es el plástico. Luego deberás diseñar tu metodología, es decir, definir qué y cómo harás para responder la pregunta. Puede ser a través de un experimento en laboratorio o de trabajo de campo. Siguiendo con nuestro ejemplo, para responder la pregunta, puedes planear una jornada de limpieza en la playa, definiendo para ello una zona determinada. Reúne todo tipo de residuo que encuentres. Ahora, anota el número de pedazos de plástico, papel, vidrio y metal que hayas encontrado. No olvides anotar datos que te servirán después, como fecha, hora, área cubierta y nombre del lugar. Ahora deberás ordenar y analizar los datos. Es bueno utilizar tablas, gráficas y figuras para que sea más fácil entender los resultados. Es el momento de discutir los resultados. Puedes compararlos con otros estudios similares o que se hayan hecho en otros sitios. Piensa por qué obtuviste los datos que ahora tienes y evalúa si hubo errores en la toma de datos y si es necesario hacer más estudios para responder la pregunta. Con base en la información anterior, podrás plantear tus conclusiones. Resume tus principales hallazgos y afirma si tu hipótesis fue aceptada o no. Volvamos a la playa. Si los datos que obtuve demuestran que la basura que más encontré fue el plástico, entonces mi hipótesis es válida. De lo contrario, tendré que rechazarla. Finalmente, comunica tus resultados. Comparte con otras personas lo que descubriste mediante una presentación, una plática en un lugar público, un folleto, etc. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que tus resultados sean de utilidad para toda la comunidad. Es posible que al terminar tu investigación surjan más preguntas. Con ellas podrás hacer más investigación y explicar cada vez mejor el fenómeno que nos interesa. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los desechos que encontré? ¿Habrá diferencia si hago el estudio en otra época del año? ¿O en otras playas? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? Anímate y haz tu propia investigación.
Ok, eso, vean que, bueno, es súper conciso, ¿verdad? Es bastante genérico, pero es como una introducción leve, ¿verdad? A todo lo que va a ser investigación científica que lo van a tener que trabajar después en otros cursos. Acá en nuestra sección ya está el quiz de investigación científica, donde acá tienen dos documentos. Uno es la parte de las instrucciones y otra es la plantilla, que aquí en este documento es donde deberían responder a todo lo que se les esté cuestionando. Eso para facilitar, ¿verdad? Que no que qué tipo de letra, y qué tamaño, y que sea aquí, que allá. Así, la letra, el tipo normal que hay ahí, con tal y como está. Ahorita se los enseño, pero eso es lo que tendrían que trabajar. Entonces, primero, las instrucciones. Acá, esta es la parte de las instrucciones, ese es el documento que está ahí. Donde tienen que entregarme este trabajo de hoy en 8 antes de las 3 de la tarde. A las 3 se cierra el enlace. Este trabajo pueden hacerlo en forma grupal, si quisieran no pueden hacer en forma individual. La idea es que este sea, bueno, como siempre, que sea un formato editable para poder revisarlo y poner comentarios. Y acá esta sería la nomenclatura del archivo resultante. Ponen quiz investigación científica y los números de los carnets de las personas que participaron ahí. Ok, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hay que visitar esta página. No sé si han oído hablar de los IG Nobel Prizes. Que son premios a investigaciones, ahí van a ver qué será, y entonces me tienen que decir qué son esos premios. ¿Okay? Lo segundo es, en este otro enlace que tienen acá, están los resultados, las investigaciones ganadoras desde 1999, que creo que fue el primer año que se hicieron, hasta el 2019, porque las de este año los premios son en octubre. Entonces, me van a escoger una de las investigaciones ganadoras en este periodo de tiempo, entre el año 2010 y el año 2019. Cada investigación tiene un enlace para ver el documento resultante de la investigación. Entonces, fíjense que la que ustedes escogen tenga disponible el enlace, porque el otro día que me metí vi que había unos que el enlace ya no funciona. Entonces, escojan alguna que sí tenga el documento. Y para la investigación que escojan me tienen que decir cuál es el área de investigación, cuáles países están involucrados, cuál es el nombre de la investigación, el nombre de los investigadores, el año en que se hizo la investigación y el año en que obtuvo el premio. ¿Okay? Y por último, entonces, para esa investigación, por eso es que necesitan acceder al documento, me tienen que decir cuál fue la hipótesis de la investigación, brevemente la metodología, métodos que se utilizaron, y qué resultados se obtuvieron. Esto por eso les digo, ¿verdad? Es a partir de lo que vimos en el video. Si alguno no lo vio, llegó tarde, lo vio a medio palo o tuvo algún problema, pues acá entonces está el enlace para el video que vimos en la clase. La plantilla en la que van a montar el documento, que también está ahí en el enlace de mediación virtual, es esto. Aquí me ponen grupo. Bueno, nosotros somos el grupo número 11. Aquí el carnet y el nombre del estudiante. Esta parte la lleno yo, no se preocupen en ponerse el 100 ustedes, yo lo hago. Y acá pues están igual las instrucciones, ustedes escriben sus respuestas y si quisieran poner alguna referencia adicional, pues ahí lo pueden poner. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, ¿de cuántas personas es la investigación? Máximo 5, como siempre. A ver, gracias. ¿Algo más, no? Profe, Ajá. y si lo hacemos en grupo, hay que entregarlo solo uno, supongo. Sí, solo una persona lo sube. ¿Algo más? ¿No? Ok. Entonces, Profe, ajá. perdón, ¿eso que está explicando es la tarea? ¿Una tarea que hay para la otra semana o es el quiz? Es un quiz de investigación científica, pero que lo hacen en la casa, no lo hacen en clase. Ah, ok, sí, sí. Gracias. Ajá. ¿Algo más? ¿No? Ok. Entonces, continuemos por donde íbamos nosotros. Estamos
con la presentación y vamos acá por plataformas de hardware. Vamos a ver. Habíamos hecho hasta las presentaciones de los compañeros. La 2B3 es la que tengo apuntada, que habíamos visto, evolución de la infraestructura. Ok, esta ya la habíamos hecho. Entonces continúo yo por acá. Y ahí les sigo dando el paso conforme a lo que habíamos planificado. En las plataformas de hardware, entonces les digo, básicamente son todos los tarros con los que trabajamos. Todas las tarjetas, todos los dispositivos periféricos, todo eso es lo que es la plataforma de hardware, que obviamente el departamento de TI tiene que velar por su buen funcionamiento, no solo a nivel de que haga lo que tiene que hacer, sino que en cumplimiento con las políticas organizacionales de todo lo que sea confidencialidad, seguridad, protección de activos y demás. Tenemos las plataformas de sistemas operativos, que es la forma en la que se comporta la computadora ya a nivel de funcionamiento. Ya estamos hablando de que es software, el software que se ejecuta cuando se encienden los dispositivos, sea cual sea. Lo más importante en este sentido de escoger, saber escoger el sistema operativo, se relaciona con la parte de la información de la empresa. Nosotros habíamos hablado de que tenemos que reconocer cuál es la información que es crítica para la empresa, cuál es la información que eventualmente tiene algún nivel de sensibilidad, pero no muy alto, y obviamente poder determinar cuál es toda la información que es pública. Porque la que sea pública no tenemos que invertir recursos en protegerla, mientras que la que es crítica sí. Y esto se relaciona con los sistemas operativos porque hay algunos sistemas que son más seguros que otros. Obviamente, cuando hablamos de sistemas operativos abiertos, cuando hablamos, por ejemplo, de tipo Linux, conste, no tengo nada en contra de ellos, pero son consideraciones de negocio. Cuando tenemos software abierto, lo que significa es que alguien diseña, ¿verdad? Y programa el software, el código fuente está disponible, no necesariamente en forma gratuita, pero sí está disponible para amplios grupos de personas. Y entonces, si yo lo hice, yo lo pongo disponible en tal lugar y resulta que viene Eduardo Sancho y Eduardo Sancho dice, oh, esto se haría mejor de tal forma. Entonces agarra el código fuente, hace las modificaciones, lo prueba y cuando ve que funciona de maravilla, lo vuelve a distribuir. Entonces, por allá llega María Mora y dice, ok, pero yo esto lo voy a hacer de mejor forma así, y llega y vuelve a modificar el código fuente, vuelve a hacer las pruebas y cuando ve que todo funciona, lo vuelve a distribuir. Entonces, el pero que tiene esto es que si yo estoy manejando información muy sensible en sistemas operativos de código abierto, pues hay más vulnerabilidades porque más gente conoce cómo está trabajando mi sistema operativo. Entonces, tendría que tener muchas consideraciones adicionales de configuración y más activos de seguridad para proteger la información crítica. O eventualmente, ¿qué puede hacer una empresa? Decir, bueno, lo que es información pública, que no me importa que nadie la vea, sí lo puedo tener en sistemas abiertos, mientras que lo que es la información crítica lo voy a tener en otros sistemas que son más cerrados, donde tengo un mejor nivel de protección. Entonces, estas son de pequeños, grandes detalles donde hay que tomar decisiones a nivel de la empresa. Tenemos las partes de aplicaciones de software empresariales, donde ya hablamos desde sistemas de información muy amplios que cubren diversas partes de toda la organización en una misma aplicación, hasta de aplicaciones tipo ofimáticas como Excel y todo eso. Lo importante para efecto de la infraestructura tecnológica es que identifiquemos todas las aplicaciones con las que estamos trabajando para tener la mejor integración. De este tema, ya un poquito más específico de estas aplicaciones, nos va a hablar, ya les digo, 2B4. Tengo a Kevin. Kevin. Sí, profe. Ya te voy a dejar de compartir aquí para que porfa compartas lo tuyo. Dice que está deshabilitado para compartir. Ay, sí, es que lo había hecho con la clase de laboratorio. Ya, listo.
Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las aplicaciones empresariales y mi nombre es Kevin Vargas. Bueno, a manera de introducción, actualmente vivimos en la llamada era de la información, en la cual esta es de vital importancia para el desarrollo de las compañías y presenta una ventaja competitiva para las compañías que la tienen. Pero para que sea o para que le brinde una ventaja competitiva a las compañías, la información debe tener ciertas características. Y esto es como que es ser consistente, es ser segura, confiable y estar disponible de manera rápida y ágil para la toma de decisiones. Y esto muchas veces se logra a través de las aplicaciones empresariales. Entonces, para entrar en el tema, bueno, las aplicaciones empresariales se definen como sistemas que integran los procesos de los negocios internos claves de una empresa en un solo sistema de software para mejorar la coordinación y la toma de decisiones. Y estos abarcan diferentes áreas funcionales de la empresa, logrando hacer más ágiles los negocios y expeditos y brindando mayor eficiencia en la administración de los recursos y el servicio brindado a los clientes. Las aplicaciones empresariales existen 4 tipos. Entonces, el primer tipo es el sistema de planificación de los recursos empresariales o más conocidos como los ERPs. Estos son sistemas que integran todos los procesos de negocios de una compañía en módulos que proporcionan información consistente a toda la empresa. Básicamente, digamos, lo que funciona es como una gran base de datos que almacena la información y se encarga de poner la información de manera resumida a las diferentes áreas de las empresas para que se logren tomar decisiones. Entonces, bueno, pueden ser en el área de marketing y ventas, de administración de proyectos, de la cadena de suministros, de recursos humanos, de finanzas, o lo que tiene que ver con la parte de clientes. Posteriormente se encuentran, bueno, los sistemas de administración de la cadena de suministros y son conocidos como SCM. Esto es un sistema diseñado que ayuda a la administración a tomar decisiones, principalmente en las relaciones que se llevan con los proveedores y permite ver todo el proceso de un producto desde que se adquiere, digamos, desde que es materia prima hasta que se consume y llega al cliente. Acá, bueno, permite adquirir materias primas y transformar estas en productos terminados intermedios y distribuirlos a los potenciales clientes. Y lo que buscan es que esto se logre de una forma eficiente al proveer ya sea bienes o servicios desde su origen hasta el consumo. Posteriormente se encuentran los sistemas de administración de las relaciones con el cliente o los CRM. Estos básicamente lo que hacen es proveer información clave a la empresa que permita administrar y coordinar los diferentes procesos de negocios que tienen que ver con los clientes, principalmente en cuanto a ventas, marketing y servicio. Estos, digamos, se basan a través de, bueno, de minería de datos o otros sistemas para obtener información de los clientes a través de diferentes puntos de contacto, como centros de llamadas, sitios web, ventas, correos electrónicos o redes sociales, y almacenan los datos en una base de datos a partir de la cual se obtiene información clave de los clientes para dar, digamos, los mejores recursos y darle seguimiento a estos. Y entonces pueden filtrar los clientes, digamos, dependiendo de cuáles son más rentables para la empresa, cuáles darles más seguimiento y cuestiones así por ese estilo. Y por último, se encuentra el Sistema de Administración del Conocimiento o KMS. Y estos son, bueno, son sistemas que lo que hacen es administrar los procesos de captura y aplicación del conocimiento y la experiencia en la organización.
y, digamos, recolectando toda esa información y haciendo que esté disponible en todo momento para tomar decisiones en diferentes procesos. Entonces, básicamente lo que hace es como recopilar toda como experiencias y soluciones que ha habido la empresa para resolver problemas, y cuando se presente un problema similar a algo que ya había ocurrido, puedan recurrir a esta base de datos y ver cómo se actuó en un momento determinado y ver cuál sería la mejor solución para aplicar al problema que se está presentando actualmente. Y bueno, básicamente eso serían las aplicaciones empresariales. Esas son las referencias y gracias. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Gracias a vos. No sé, ¿alguien si tiene alguna consulta? Pareciera que no. Bueno, entonces vean que este tipo de aplicaciones lo que me trata de garantizar es que la información fluya a lo largo de toda la empresa de buena forma, manteniendo la integridad de la información, la confiabilidad de los datos, toda la parte de seguridad que ya les he mencionado varias veces, y demás recolectando diferentes tipos de datos que se van a ocupar en diferentes niveles. Tengo aquí el detalle de todas las transacciones, tal y cual se hacen, todas las ventas, todos esos registros, y tal como él lo decía, a partir de eso podemos resumir datos, hacer inteligencia de negocios y a partir de ello tomar mejores decisiones porque tengo datos más exactos. Eso es lo que básicamente tratan de hacer ese tipo de aplicaciones en términos generales. Tenemos la parte de administración y almacenamiento de datos, que esto es lo que tenemos en los sistemas, este tipo de aplicaciones, la forma específica en la que los datos son guardados dentro de los diferentes servidores, independientemente de que estemos hablando de que los tenemos almacenados en la nube o que los tenemos almacenados en nuestros servidores locales. Aquí lo importante es entender que hay diferentes gestores, sistemas gestores de bases de datos, así es como se llaman, que me permiten hacer toda esa gestión a nivel físico y lógico, de manera que proveen una mejor relación. Dependiendo del tipo de aplicación, el tipo de sistemas, los empresariales, los sistemas operativos y demás, pues yo tendría que escoger algún sistema gestor de base de datos que también me facilite el manejo de la información. Tienen una gran ventaja, estos sistemas gestores, ya es desde el momento en el que son diseñados, incluyen muchas normas de seguridad, de integridad de los datos, para evitar que haya problemas en la información y que eventualmente se vayan a tomar decisiones por datos que no sean correctos. Por ejemplo, y de una vez se los digo y se los aclaro, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ah, sí, yo tengo una base de datos en Excel. No, Excel no es una base de datos. Excel es un conjunto de información que está tirada ahí, puede ser ordenada, eso yo no lo estoy negando, es una herramienta robusta y todo, pero no es una base de datos, sino que solo tengo los datos ahí puestos. Un sistema gestor de bases de datos parte del hecho de que, bueno, tiene un concepto que se llama transacciones. Entonces, si yo estoy haciendo una venta, por ejemplo, yo para la venta necesitaría, digamos, actualizar la información del cliente. Supongamos que le estamos dando un crédito, entonces con los datos de la venta yo necesito actualizar el saldo del cliente. Necesito registrar los datos, el encabezado de la factura, ¿verdad? Para ver cuál es el monto total de la factura, cuánto fue de impuestos, si se le hizo algún descuento, la dirección de envío, etcétera, etcétera. Adicional a eso, necesito el detalle de la factura. En el detalle de la factura yo digo, compró 4 tazas de Harry Potter, compró una bolsa de gomitas, compró todo ese detalle yo necesito tener. Porque a partir del precio de cada producto voy a sacar el costo de cada línea de la factura para tener el total. Adicional a eso, yo tendría que hacer una actualización en el inventario.
Si yo tenía 10 tazas de Harry Potter y esta persona compró 4, pues entonces en el inventario debería aparecer una transacción que me diga que se hizo una venta por 4 tazas, hacer el enlace con el número de factura que lo respalda y de manera que ya me quede el inventario actualizado a que solo quedan 6, ¿cierto? Entonces eso es una transacción completa. Si ustedes van a manejar algo así en Excel, ustedes puede ser que metan la información del cliente, que estén metiendo la información del detalle de la factura y que algo pasó, se fue la luz, se apagó la máquina, lo que sea, ¿verdad? Y quedaron a mitad. No lograron terminar toda la transacción. Entonces, hay información actualizada del cliente, parte del detalle de la factura, no tengo el encabezado de la factura y no actualicé la parte de inventario. Entonces, vean que ya ahí puedo llegar a tener problemas de integridad de los datos, porque por allá aparece que vendí 4 tazas, pero en inventario siguen apareciendo 10. Este concepto que les digo de las transacciones dentro de una base de datos, lo que garantizan es que tienen como una imagen del estado antes de empezar la transacción, el estado de toda la base de datos. Conforme empieza a hacer las actualizaciones, va verificando que se cumplan todos los pasos de la transacción y cuando llega al final exitosamente, entonces cierra la transacción y ya podemos decir que estamos nuevamente trabajando normal. Se genera una nueva imagen con la transacción completa. Si en medio de la transacción hay alguna situación por la que no se logra terminar de procesar todo, entonces se devuelve hasta la imagen inicial. De manera que siempre, siempre tengo la información íntegra. Si no metí la factura, no hay nada de la factura en el sistema. Entonces, ese y otro montón de cosas similares tienen las bases de datos, que es lo que me ayudan a tener muy bien manejada la información. Y por eso es importante que a nivel de negocio logremos determinar cuál de todos los motores de bases de datos va a ser el más adecuado a mi empresa con base en la cantidad de sistemas que tenga, en la infraestructura, en objetivos de negocio y otro montón de cosas. Pero sí hay consideraciones que tengo que tener. Tenemos la parte de redes. Bueno, una red básicamente es un conjunto de computadoras que están conectadas. Mandan y envían información, datos, mensajes, documentos, lo que sea, pero están conectadas para interactuar entre sí. Algunas hasta lo que hacen es compartir recursos. Cuando yo tengo, por ejemplo, una impresora que está conectada a la red, entonces yo no necesito como usuario tener mi impresora a la par de mi máquina, sino que lo mando a la impresora de la red y allá se va a imprimir. Entonces, cosas así. De esto nos va a hablar un poquito más. Digo, ¿quién? 5. Melissa Tavares. Melissa. Sí, voy un momento. ¿Sí ven la presentación? No, tendría que descargarla de la plataforma. No la... Ah, que sí la vemos. Sí, ya la estamos Sí. viendo. Entendí que Ok. sí la tenía yo en mi computadora. Todo bien. Ya la estamos viendo bien. Ok. Bueno, mi nombre es Melissa Tavares y yo les voy a hablar sobre la clasificación de redes. Las redes informáticas están compuestas de 2 o más ordenadores independientes con el fin de compartir información y recursos. Se crea un ambiente de conexión que permite controlar una comunicación interna, ejecutar programas, acceder a Internet u otros equipos como impresoras, como dijo la profe, donde las personas pueden intercambiar datos. Esto quiere decir que una red es una interconexión entre ordenadores por medios electrónicos o físicos que funciona como organizador, permitiendo enviar y recibir información. También cuenta con códigos o protocolos para lograr la comprensión de las computadoras. El más común es llamado TCP, Transmission Control Protocol. Ahora voy a mencionar las clasificaciones, primero según el alcance. La red de área personal sería la primera y funciona para lugares con pocos monitores y que se encuentran a una distancia cercana. Es un tipo de conexión básica y bastante común para negocios pequeños. La red de área local permite conectar varios ordenadores, impresoras, fotocopiadoras u otros dispositivos a un rango de 1 kilómetro. Y la red de área de campo es una red inalámbrica para varios monitores, que se compone de varias redes locales interconectadas para cubrir un rango mayor a 1 kilómetro.
La red de área metropolitana está destinada para espacios de alrededor de 50 kilómetros y utiliza el mismo sistema de la red de campo. Se instalan varias redes locales conectadas entre sí. Luego, la red de área amplia cubren áreas bastante extensas como una ciudad o hasta todo un país. Son utilizadas por organizaciones muy grandes o proveedores de Internet y utilizan un conjunto de redes locales en diferentes ubicaciones. La red de almacenamiento es utilizada para empresas que manejan una gran cantidad de datos, como las organizaciones de tecnología, donde la velocidad de tráfico es muy rápida y se usan servidores. Y bueno, la red de área local virtual es una forma para tener varias redes independientes conectadas al mismo computador. Su instalación consiste en redes lógicas dentro de una red física y se utilizan en empresas para separar departamentos y sus datos. Ahora las clasificaciones según la topología. La primera sería la red de bus o en línea. Su conexión es interna en un mismo canal para la comunicación de datos, con ramas a las que son conectados los equipos. Al ser una única línea, si se da alguna avería de cable, toda la red se va a caer. Luego la de red de anillo tiene forma de un círculo donde pueden haber varios equipos conectados y cada uno consta de un transmisor y receptor. La red de estrella consta de un dispositivo central llamado hub que recibe y transmite los datos conectados a diferentes equipos. Si se da un defecto en uno de los cables, solo una de las computadoras quedaría desconectada, pero el resto de la red seguiría funcionando. Ahora la red de estrella extendida usa el mismo sistema del anterior, pero también cuenta con computadoras secundarias al hub, que sirven para conectar otros equipos dependientes de la misma. La red de árbol, su conexión se basa en varias redes de estrellas interconectadas, pero no cuentan con un concentrador central, un concentrador central y asimila la forma de un árbol. Luego, por último, la red de malla. Aquí todos los equipos están interconectados unos con los otros y la información es transmitida desde varios lugares al mismo tiempo. Estas son las referencias que utilicé y no sé si tienen algún comentario o pregunta. ¿Alguien? ¿No? Ahí sí, igual. Consideraciones que hay que tener a nivel de toma de decisiones, ¿verdad? Cada uno de estos modelos, digamos, en la parte de topología que nos mostraba ella, tienen sus deficiencias en cuanto a lo que es el alcance, tienen sus deficiencias en cuanto a que si se rompe o se daña en algún momento el bus de datos, que es como nosotros conocemos a ese cable donde se transporta toda la información, pues se quedan desconectadas algunas computadoras y otras no. Pero todavía más importante que eso es qué tan privados son los datos a la hora de transmitir el mensaje. En el tipo, la topología de bus o de línea, la llaman también, donde hay un único bus de datos y todas las computadoras están directamente conectadas con ese bus de datos, se dan problemas como que, bueno, para efectos prácticos, si yo voy a mandar un documento, el documento se subdivide en paquetitos y cada uno de los paquetitos es colocado en el bus de datos y tiene su destinatario. Entonces, funciona como que yo llego y digo, bueno, voy a poner mi paquetito va para la computadora 5. Entonces, todo el mundo ve que hay un paquetito que va para la computadora número 5 y en buena teoría, como no es mío, yo no lo leo, sino que solo la computadora 5, cuando ve el paquete, llega, lo abre, lo lee, lo empieza a armar hasta que ya se entrega el documento completo. Sin embargo, esto se presta, es una vulnerabilidad en el sentido de que se presta para que alguien eventualmente, yo soy la computadora 3, y a mí me interesan todos los envíos que le hacen a la computadora 5. Entonces, yo podría ver que hay un mensaje para la computadora 5, yo podría eventualmente leerlo, podría copiarlo, y entonces ya estoy perdiendo algo de protección en cuanto a lo que es la transmisión de los mensajes. Igual, si cuando hablamos de lo que es la topología de anillo, donde yo soy la computadora 1, entonces yo voy a mandarle un mensaje a la computadora 5, yo se lo tengo que mandar a la 2, cuando la 2 lo recibe se da cuenta que no es para ella, se lo manda a la 3 lo recibe, ve que no es para ella, la 4 y la 4 a la 5.
Entonces, se presta también para eso, para que yo digo, mira, esto va para la computadora 5, yo me voy a dejar una copia y se la vuelvo a mandar. Ese tipo de consideraciones implican que tengo que hacer diferentes tipos de inversión en seguridad para la transmisión de los mensajes en redes. Entonces, también es un punto importante a considerar cuando estoy decidiendo cómo voy a planificar mi diseño de red. Si yo sé que la red es segura, que es privada, que está a nivel interno, que ya tengo protección externa para que nadie entre ahí, pues yo puedo decir, opto por la opción más barata, más rápida. Pero si no, pues tengo que ver qué voy a trabajar ahí para no perder toda esa seguridad de la información. Por eso vuelven a hacer decisiones de negocio, por eso es importante que ustedes cuando están tomando iniciativas de inversiones en tecnología, también se informen de cuál es la topología, cuál es el diseño de la red con la que están trabajando para ver qué otras cosas deberían considerarse al cotizar servicios o al hacer las compras. Después de esto tenemos plataformas de internet, bueno, que dentro de plataformas de internet hay un montón de cosas, ¿verdad? Básicamente hablamos de que hay una gran red de computadores que por ser tan grande necesita diferentes tipos de direccionamiento a partir de los cuales uno pueda llegar a buscar información específica en páginas web, en sitios web, en diferentes lugares. De esto nos va a hablar un poquito de lo que es el World Wide Web. Ya les digo quién, 2B6, teníamos a Jimena Carballo. Jimena. Sí, aquí estoy. Ya puedes compartir, por favor. ¿Se ve bien? No, yo no estoy viendo. Voy. Ya está cargando, ya está cargando. Okay. ¿Y ahora sí? ¿Está cargando? ¿Y ahora? Listo, ya ahora sí. Ok. Voy. Voy, que no me deja ponerla en pantalla completa. Profe, dame un minuto que se me quedó pegada la compu. Tranquila. Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar... ay, se me corrió. Ya, ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Carballo y yo les voy a hablar sobre la World Wide Web, o mejor conocida como WWW. Es un sistema interconectado de páginas web públicas accesibles a través de Internet. Y hay que tener muy claro que el Internet no es lo mismo que la web, que la red, perdón. No, sí, la web. La web es una de las muchas aplicaciones construidas sobre el Internet. Y esta funciona de la siguiente manera. Inicialmente, el navegador va al servidor DNS, que es un sistema de nombres de dominio, y encuentra la dirección real del servidor del sitio web. Después, el navegador envía un mensaje de petición HTTP al servidor, pidiéndole que envíe una copia de la página web para el cliente. Este mensaje y todos los datos enviados entre el cliente y el servidor se envían a través de la conexión a Internet usando el protocolo de control de transmisión, protocolo de Internet. Y finalmente el navegador reúne los pequeños trozos, forma un sitio web completo y lo muestra. Con respecto al direccionamiento, utiliza el sistema URL, que es localizador uniforme de recursos, o su nombre en inglés, que es Uniform Resource Locator, que hace posible los saltos hipertextuales. El URL lo que hace es proporcionar la información necesaria para acceder a un recurso en Internet. Tal información contiene el protocolo de acceso, el nombre del servidor remoto y el camino y nombre del documento. Cuando el recurso es encontrado, se transfiere una copia al usuario. Y los protocolos HTTP y HTTPS, bueno, HTTP significa Hypertext Transfer Protocol,
y es un protocolo estándar básico para el funcionamiento de la web. Cada vez que se activa cumple con un proceso de 4 etapas: conexión, solicitud, respuesta y desconexión. El HTTPS es lo mismo, pero con secure al final. Entonces, si los datos son transferidos mediante HTTP, estos viajan en claro y son accesibles para cualquiera que intercepte la comunicación. En cambio, el protocolo HTTPS utiliza una conexión segura mediante un cifrado SSL, que significa capa de socket segura, y por lo tanto los datos viajan de un modo seguro de un lugar a otro. Y esas son las referencias que utilizo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien? No, están muy calladitos. O están tomando café o están dormidos. Bueno, sí, bueno, igual aquí pueden ver más detalle en el libro y en otras referencias, pero nuevamente todo este tipo de cosas me afectan dependiendo de cómo vaya yo a nivel de empresa a querer interactuar con sitios externos. Sobre todo ahora que tenemos tantas aplicaciones web donde la gente por medio de internet es que hace sus pedidos, tengo relación con los clientes, me piden información detallada de la empresa, de los trabajos, cotizaciones y todo eso. Entonces, también es importante ver muy bien estos protocolos para seguir manteniendo ciertos estándares de seguridad dentro de todas las decisiones que yo vaya tomando en la parte de transformación digital o donde sea. Como consultores, integradores, sí, Juan Pablo. Profe, no sé si es una pregunta tonta, pero bueno, a mí se me ocurrió ahora con lo que expuso la compañera. Pero, digamos, o no sé si el World Wide Web o si el Internet, ¿eso es de alguien o alguien lo maneja o es para todo el mundo? ¿Cómo funciona? ¿De dónde No, sale o cómo en es? realidad Internet es y que todas las computadoras que se empezaron a conectar en un momento dado y que forman parte, se han ido afiliando, por decirlo así, a este servidor de nombres de dominios. Digamos, como que haya un dueño, no hay un dueño, sino que hay gestores que son los que manejan ese tipo de direccionamientos. Entonces, si vos vas a crear un sitio web, por ejemplo, o una página web o algo así, vos tenés que verificar si ese nombre existe o no existe. Si no existe, entonces vos podés registrarlo para que quede como tuyo y entonces ya cuando alguien haga una búsqueda va a salir ese nombre y te va a redirigir a donde está, ya sería internamente tu dirección, bueno, del computador donde está hospedada toda la información. Esos ya son, digamos, es un código numérico que está relacionado con el nombre que nosotros conocemos, pero lo que hay más bien son gestores de nombres más que algún dueño de Internet. ¿Okay? ¿Ya claro? Ok, Sí. ok. Sí, Sí. gracias. Ok. Acá les decía, en la parte de la integración de los sistemas, de las plataformas y demás, difícilmente, muy, muy difícilmente, creo que lo habíamos comentado, me parece, que yo vaya a tener en una empresa dentro de mi personal a gente que tenga toda la experiencia, todo el conocimiento para ir implementando nuevas tendencias, nuevas tecnologías, para integrar software, para poner en producción nuevas cosas, para lograr desarrollar todas las iniciativas digitales y demás. Es sumamente complicado porque hay muchísima tecnología y hay diferentes niveles de dominio que se requieren si uno va a hacer toda la parte de desarrollo, si uno es usuario final, si solo va a utilizar algunas de las propiedades que tiene el software o de las plataformas y demás. Entonces, para cada uno de los componentes de software, perdón, de los componentes de la infraestructura, sea hardware o software, los vendedores, los proveedores dan ese apoyo, que es la parte de los servicios de consultoría, para que a partir de la decisión que uno tiene de lo que quiere desarrollar, de lo que quiere implementar, pues que ellos le digan a uno cuál es la mejor forma de hacer la integración completa a partir de la infraestructura tecnológica que yo tenga en mi empresa. Entonces se convierte en un servicio muy importante porque jamás va a ser igual si yo no lo conozco, yo llego y más o menos lo configuro, así se hace una configuración óptima
para lo que yo necesito. Entonces, por ahí sale la necesidad de incluir la parte de consultoría e integración de los sistemas dentro de lo que es la infraestructura tecnológica. Después, por acá, principales tendencias que nosotros vamos trabajando. Las plataformas digitales móviles. Todo lo que tenga algo de tecnología, de conexión, de envío y transferencia de mensajes, de información y demás, que van moviéndose, que no están fijas en un solo lugar y que conforme nosotros queramos irlos incluyendo como parte de la infraestructura de tecnología, pues también tendríamos que tener diferentes consideraciones. Hablamos aquí de cualquier cosa que me permita transmitir datos, que me permita hacer navegación por la web. Vean ahí visualización de contenidos digitales, sea que está recolectando los datos o que los está leyendo de algún otro lugar. Y eventualmente, que es la parte donde tenemos que tener más cuidado, cómo se comunican con los datos corporativos, cómo acceden a las redes corporativas para poder considerar todo lo que necesito incluir como parte de la seguridad de la información. Entonces, ante tanta cosa que hay ahora, las empresas empiezan a adoptarlos, pero necesitamos fijarnos muy bien qué significa el uso de todas esas cosas, tanto a nivel interno de la compañía como el significado, el impacto que van a tener nuestros clientes al utilizarlas. Para esto, ya les digo, teníamos a Adriana. Sí, Adriana nos va a compartir ejemplos de este tipo de plataformas digitales móviles. Muy buenas tardes, compañeros y profesora. Hoy les hablaré sobre las plataformas digitales móviles. Han surgido nuevas plataformas de computación digital móviles como alternativas a las PC y a computadoras más grandes. Los smartphones como iPhone, Android, BlackBerry se han apropiado de muchas funciones de la PC, como la transmisión de datos, la navegación por web, la transmisión de mensajes instantáneos y de correo electrónico, la visualización de contenido digital y el intercambio de datos con sistemas corporativos internos. Algunos de estos ejemplos son los Smart Clothes, que es la ropa inteligente, también conocida como ropa de alta tecnología, y es que son algunas prendas inteligentes que utilizan tejidos avanzados con circuitos entrelazados, mientras que otras implementan sensores y hardware adicional para darle su funcionalidad de inteligente. Uno de los ejemplos, como ustedes ven, es el Optimum Eye, que los utiliza el equipo de fútbol americano Buffalo Bills. Son sensores de Catapult Sports y son giroscopios y acelerómetros y magnetómetros que operan un dispositivo del tamaño de una cajetilla de cerillos encajado en sus camisetas. Al comunicarse con los sistemas GPS, recolectan estadísticas como la máxima velocidad obtenida, la distancia total recorrida, la aceleración y los cambios de dirección. El otro ejemplo son los smartwatches o el smartwatch, que son relojes inteligentes que funcionan emparejándose con un teléfono móvil o conectándose a una red Wi-Fi y ofrecen prestaciones muy parecidas a las de un smartphone. Cuando adquieren conexión, son capaces de recibir notificaciones y llamados y brindar localización con GPS y conectarse con diferentes aplicaciones de entretenimiento y comunicación. Una de sus aplicaciones es el rastreador de fibras, porque cuenta los pasos, la distancia, las calorías, la frecuencia cardíaca, etc. Y por último tenemos a los Smart Glasses, que en este hablaré sobre Google Glass y Vuzix. En Google Glass son pequeños marcos de cristales envolventes sin lentes con pantalla de computadora integrada que muestra información en un formato de manos libres. Una de sus aplicaciones es en la medicina, ya que en el Duke Medical Center un número cada vez más creciente de cirujanos usan el Google Glass para transmitir sus cirugías en línea, suspender imágenes médicas en los campos de vista y llevar a cabo consultas en video con sus colegas mientras realizan cirugías. Y con el de Vuzix,
Él se asoció con el fabricante de software SAP para crear lentes inteligentes para fabricantes, empresas de logística y técnicos de servicio. Los lentes se conectan con un smartphone para acceder a los datos, los cuales se muestran en una pantalla justo ante los ojos del usuario. El trabajador interactúa con el dispositivo mediante comandos de voz. Y eso sería. Si tienen alguna duda. Pareciera que no. Muchas gracias. Entonces, vean este tipo de iniciativas, todas esas tendencias, específicamente estas tres, están enfocadas en la experiencia de mi cliente, de mi usuario. Entonces, yo tengo que tener la idea de cómo esta tecnología puede mejorar ese tipo de experiencias, pero además de que tengo que tener la idea de esa experiencia, nuevamente tengo que tener todas las consideraciones de cómo las voy a implementar dentro de mi infraestructura tecnológica para que la experiencia realmente sea mejor de la que estoy dando actualmente, sin perder de vista todos los aspectos de seguridad. Después tenemos otros ejemplos, digamos lo que es la consumerización y hay gente que le dice biot, gente que le dice biot, otra gente le dice biot, sea como sea que se pronuncie correctamente, esto lo que quiere decir es bring your own device. Es una tendencia que existe actualmente en las empresas donde en vez de que yo tenga que comprar todas las computadoras y que sean activos de la empresa y que yo se las presto a mis empleados, más bien yo le digo a mis empleados, ok, usted traiga su dispositivo, su computadora, su tableta, su teléfono, su lo que sea, y nosotros lo conectamos y usted puede trabajar con esos dispositivos. Entonces, yo me desentiendo de los costos de asumir esas compras, esas adquisiciones, pero también tiene algunas consideraciones. Por ejemplo, que yo tendría que decir, bueno, ¿cuántos empleados tengo? Les voy a permitir a todos trabajar con sus propios dispositivos, porque ¿cuántos tipos de teléfonos diferentes hay? ¿Cuántos tipos diferentes de tabletas hay? ¿Cuántos tipos de computadoras personales hay? Entonces, si yo ofrezco que ellos pueden traer sus propios dispositivos y conectarlos a mis redes, yo tengo que conocer muy bien cómo funciona cada equipo para configurarlo de manera que no ponga en riesgo la información de la empresa en el momento en el que se conectan con mi red de datos, en el que se conectan con mis sistemas de información y demás. Entonces, yo podría tener muchos problemas en cuanto a soporte tratando de hacer toda esa parte de configuración para que funcione correctamente. Y de ahí entonces, ya que pueden existir esos problemas, también yo tendría que establecer políticas de uso de dispositivos personales para que eventualmente yo diga solo se pueden hacer conexiones con dispositivos que tengan características específicas. O yo podría decir también a nivel de empresa, mi política es que nadie usa dispositivos personales. Aquí nosotros les damos todos porque todo lo tenemos estandarizado, ya sabemos cuál es la configuración. Lo importante es que yo conozca las vulnerabilidades, que tome una decisión y que la decisión sea informada completamente a todos los empleados para que no haya problemas en ese sentido. Lo que les mencionaba antes un poquito, ¿verdad? De cuando hablábamos de los sistemas operativos que les mencioné, de los de código abierto, pues como les decía, Linux, ¿verdad? Todo lo que es código abierto, todas las repercusiones que podrían tener. El pecado, nuevamente, no es que haya vulnerabilidades, porque toda tecnología tiene vulnerabilidades. El problema podría darse si yo no considero las vulnerabilidades, si no preparo acciones que me ayuden a disminuir esas vulnerabilidades, a disminuir las amenazas o por lo menos que yo no tenga preparado cómo voy a gestionarlas correctamente dentro de la empresa. Los desarrollos en la web, que también les mencioné antes cuando estaban hablando de la www, pues que ahora hay muchas aplicaciones, entonces también tengo que adaptarme a cómo mediante ese tipo de aplicaciones yo puedo estar más cerca de mis clientes, ofrecerles más servicios y eventualmente a mis mismos trabajadores ofrecerles más oportunidades para que puedan estar cerca de la empresa. Digamos, ahora con la pandemia que estamos en teletrabajo, bueno, ¿cómo, verdad? Yo podía estar más cerca de eso, utilizando la web, tengo las aplicaciones necesarias para todo esto. Y a partir de esas decisiones, pues tengo que tomar en cuenta
estos lenguajes de programación, lenguajes de marcado de hipertexto, si necesito eventualmente tener datos no estructurados como son videos, audios y demás, o si más bien yo voy a manejar única y exclusivamente datos estructurados que, como les había dicho antes, se parecerían a algo de una estructura de un archivo en Excel donde yo tengo filas y columnas con las que puedo relacionar los datos. Este tipo de decisiones pues tienen que ser tomadas en cuenta cuando estoy definiendo la infraestructura de tecnología y cuando estoy con esas nuevas iniciativas tecnológicas dentro de la empresa. Otra tendencia muy importante que está cobrando muchísima fuerza es la parte de arquitectura orientada a los servicios. Y esto lo que hace es que yo tengo servicios que ya tengo definidos, que son parte de la entrega que yo le hago a mis clientes, y entonces toda la arquitectura tecnológica la planteo en función de brindar esos servicios. Entonces, cambio de ver funciones específicas dentro de la empresa por ver el servicio que voy a entregar al cliente y diseño todos los procesos y entonces la arquitectura tecnológica que los acompaña en función de ese servicio. También tengo la parte de outsourcing de software, que las empresas están ahora evitando hacer desarrollos internos en la compañía, bueno, a menos que su razón de ser sea desarrollo de software, pero propiamente otro tipo de empresas prefieren adquirir software que alguien más les hace, por todas las complicaciones, consideraciones en cuanto a calidad, en cuanto a buenas prácticas internacionales y demás, de tener desarrolladores de software internos y de poder desarrollar sistemas que sean muy robustos, que no presenten muchas vulnerabilidades, sobre todo ahora con todas las comunicaciones que tenemos mediante Internet y el acceso a datos externos y desde fuentes externas también. Entonces, tenemos tres opciones básicas que son la adquisición de paquetes de software, cuando ya es algo que se hizo, una empresa lo vende, usualmente es mucho más económico que hacer un desarrollo a la medida, pero tiene la desventaja de que no siempre esos paquetes de software se adaptan a la perfección a la forma en la que yo trabajo mis procesos dentro de la empresa. Entonces, aunque el software en sí tiene un costo bajo, cada uno de los ajustes que tengan que hacerse para mi empresa tiene un costo adicional. Y además de eso, aunque este software incluye una cuota mensual o anual para hacer mantenimiento y actualizaciones, casi siempre los ajustes que yo haga personalizados no están incluidos dentro de esa cuota, sino que tienen un costo adicional. Entonces, tendría que medir muy bien si entre los parches que hay que hacer y el mantenimiento para esos parches, me sale mejor comprar otro software que sea más a la medida antes de hacer esto. Ahora, como les digo, si se ajusta perfectamente a mi empresa, pues entonces es mucho más barato. Cuando hago outsourcing de software es porque voy a desarrollar sistemas a la medida de mi empresa, pero estoy contratando a una compañía externa para que venga a desarrollarme el sistema. Entonces, sí está bien personalizado, pero no tengo el recargo o la cantidad de trabajo asociado a empleados míos, sino que mis empleados lo único que hacen es supervisar el trabajo que hacen los demás para garantizar que el resultado va a ser bueno. Y la parte, bueno, de servicios y herramientas en la nube, que eso lo habíamos hablado cuando hablamos de computación en la nube, es cuando yo trabajo ese software desde la nube, ya sea que solo utilizo las aplicaciones que me están ofreciendo o eventualmente que yo pueda hasta alquilar los servicios de infraestructura y demás. Dentro de lo que es infraestructura tecnológica, tenemos estos tres desafíos que son muy importantes. Por un lado, como la tecnología cambia tan rápidamente, yo dentro de la empresa también tengo que ir haciendo ciertos cambios paulatinos, pero eso pues tiene un costo asociado, es un costo grande, no solo por lo que cuesta la nueva tecnología, sino por los ajustes que hay que hacer a la infraestructura actual para mantener un buen grado de integración de todas las plataformas, de todos los sistemas, bases de datos, etcétera, etcétera, de cada uno de los componentes de la infraestructura. Entonces, uno de los desafíos es, cuando yo estoy escogiendo una nueva tecnología, ¿qué tan flexible es esa tecnología para cambios que yo haga en otros componentes de la infraestructura?
O también, eventualmente, qué tan escalable puede ser esa tecnología. Si yo quiero crecer, estoy visualizando que voy a tener más empleados o menos empleados o que los voy a distribuir en forma diferente, ¿qué tanto se puede adaptar esa nueva tecnología ante todos esos cambios? Porque si es algo que es muy cerrado, muy tieso, que yo no puedo manipularlo tan fácilmente, y dentro de mi estrategia está esa parte de crecimiento o de cambio en la forma en la que están distribuidos los usuarios, pues entonces tal vez no sería la mejor tecnología que yo tengo que adoptar en ese momento. Eventualmente mejor esperarme. En la parte de lo que es gerencia y gobernanza del cambio, pues hay que establecer muy bien qué es lo que se quiere cambiar, verificar la alineación con los objetivos del negocio y, por supuesto, fortalecer el proceso de cambio, el proceso de la transición, involucrar a la gente, a todas las partes interesadas, todas las personas que de cualquier forma se van a ver afectadas por el cambio para lograr que se ejecute de la mejor forma posible. Y por el otro lado, la parte de las inversiones, como les dije antes, el cambio en tecnología siempre es muy caro. Entonces necesitamos garantizar que esas inversiones están bien enfocadas, que yo estoy haciendo un análisis real de todos los costos que están involucrados con eso. Porque a veces la gente llega y dice, ok, comprar el software con el equipo y con esto y lo otro, no sé, son $50,000, vale la pena, pero no me estoy dando cuenta que ya por tener ese software ya tengo que incurrir en costos de mantenimiento, tanto de los equipos como de las aplicaciones, como que tengo que invertir en capacitaciones, como que eventualmente necesitaría contratar a un consultor que me ayude a hacer algunas partes de integración si no están incluidas en el precio inicial. Entonces, este costo total de propiedad es importante calcularlo muy bien para que después no sea que lo que según yo costaba $50,000, resulta que tiene un costo anual de $70,000, adicional al costo inicial. Entonces, por ahí tengo que establecer muy bien cómo voy a hacer todas esas mediciones para escoger lo que sea más adecuado para el negocio. Y ya para terminar con el tema de infraestructura, hablamos del concepto de arquitectura empresarial, que básicamente es la forma en la que yo voy trabajando la tecnología de la mano con la estrategia de negocio para garantizar que toda la parte tecnológica va acorde y soporta los servicios involucrados en todos los proyectos de innovación. Acá me dan esta definición, es una metodología cuyo propósito consiste en lograr, bueno, la alineación de procesos, datos, aplicaciones e infraestructura. Entonces, tenemos 4 pilares específicos con los que estamos trabajando, donde la información es lo que ya les había mencionado, es determinar exactamente qué tipos de datos necesito almacenar, recolectar, procesar para tener una buena ejecución operativa en mi empresa. Después, así que tengo identificada toda la información, que la puedo clasificar de diferentes formas por su nivel de criticidad, por la cantidad de gente que las accede, por si es información que es pública o que es privada, por lo que sea. Yo voy entonces a asociar todos los procesos de negocio que trabajan con esa información así que tengo un análisis de los procesos y puedo verificar que se están ejecutando con un rendimiento, digamos que por lo menos aceptable, yo pueda establecer cuáles son las aplicaciones, que es el tercer pilar, que responden y soportan esos procesos para lograr obtener toda la información, gestionarla, almacenarla correctamente. Y a partir de que yo sé cuáles son esas aplicaciones que son críticas para mi negocio, yo puedo establecer cuál es la arquitectura tecnológica, es decir, toda esta parte de infraestructura que vimos de hardware, de software, de sistema operativo, de bases de datos, etcétera, etcétera, que tengo que tener integrados para trabajar adecuadamente toda esta información, todos estos procesos y todas estas aplicaciones. Pero eso es lo que ya les dije, ¿verdad? La parte de información, la parte de procesos, la parte de las aplicaciones y cómo pues la infraestructura los apoya. Hay 2 marcos de referencia que son como los más conocidos para desarrollar proyectos de arquitectura empresarial. Este es de Stagman, donde este es muy completo, pero es un poquito más complicado desarrollar porque como que son conceptos muy abstractos que hay que analizar. Sin embargo, me cubren con totalidad
todo lo que necesito saber para diseñar una buena arquitectura empresarial. Básicamente trata de hacer un enlace lógico para controlar todos los componentes de tecnología, donde hablamos de diferentes puntos de vista, que son estas filas que están acá, a partir de las cuales analizamos cada uno de los aspectos relacionados con la infraestructura tecnológica. Entonces, si hablamos de datos, por ejemplo, yo tengo que ver, bueno, cuál es el entorno de los datos, cuál es el modelo que tiene la empresa para entender los datos, por qué son importantes o relevantes. Dentro de los sistemas de información, cómo están distribuidos los datos. En la parte física del almacenamiento, cómo están almacenados en la base de datos. Dentro de lo que son los productos, podemos hablar de especificaciones de todos los datos que yo tengo, ya un diccionario de datos, podríamos decirle, donde explicamos para qué es cada uno, qué tipo de datos es, dónde está almacenado, cuáles son todos los sistemas que los tienen que considerar dentro de todas sus operaciones o transacciones. Y en la parte de funcionamiento, hacemos una valoración de los datos para ver verificar que los datos que estamos teniendo de entrada son correctos, que el procesamiento es adecuado y que los datos de salida también son correctos. Y así volvemos a hacer todo ese análisis, esta vez con base en los procesos. Después hacemos el análisis a partir de las redes, a partir de todas las personas que, como vimos, son parte de los componentes de la infraestructura, tiempos de atención para cada una de las transacciones y por qué son necesarias. Entonces, es una forma de establecerla, como les digo, es como muy abstracta, pero es bastante completa. Otro que es conocido, que es muy popular, es muy práctico, menos abstracto que el otro, es TOGAF. TOGAF es una metodología diseñada por una empresa que se llama Open Group, me parece, y que lo que nos propone es este marco de trabajo, esta metodología que es la imagen que tenemos del lado derecho, donde establecemos, bueno, cuál es el marco de trabajo que tiene la empresa, los principios específicos a partir de los cuales vamos a hacer el diseño de la arquitectura, y entonces viene este paso a paso, donde tenemos una visión de la arquitectura que tiene que ir de la mano con la estrategia organizacional. Entonces, ¿hacia dónde me dirijo estratégicamente? Para preparar mi infraestructura para que llegue a ese punto en el momento en el que lo necesite. Así que tengo esa visión, yo establezco la arquitectura de negocios, que es lo que vimos antes de analizar los procesos para verificar que funcionan adecuadamente. Tenemos la parte de arquitectura de sistemas de información, que son las aplicaciones empresariales a partir de las cuales vamos a dar soporte a los procesos. Establecemos la arquitectura de tecnología, toda la infraestructura que tenemos, sistemas operativos, etcétera, etcétera, para soportar estos sistemas de información. A partir de que tengo definido esto, yo establezco oportunidades y soluciones. Ahí hago el diseño completo de la arquitectura, lo que tengo ahora, lo que debería tener en el futuro, y puedo establecer un conjunto de iniciativas o proyectos que tengo que ir desarrollando para en el periodo de tiempo especificado lograr llegar a ese punto de mi arquitectura empresarial. Así que tengo estas oportunidades y soluciones, hago un plan de migración, cómo voy a ir desarrollando cada uno de esos proyectos, en qué orden, cuáles son las prioridades y demás. Voy y haciendo las implementaciones para cada una de las iniciativas. Así que tengo implementado eso, me encargo de hacer una gestión de cambio adecuada para la parte de integración, poner en producción y ya obtener resultados. Y cuando ya estoy en el punto donde ya todo está implementado y ya tengo resultados, vuelvo a hacer un análisis de la visión de arquitectura ahora a otro año, a otro periodo de tiempo, sea cual sea el plazo que yo haya establecido. Entonces, esto es un proceso continuo que nunca termina, pero la primera vez es cuando es más difícil, cuando no tengo establecido el diseño óptimo para mi empresa. Todos estos pasos siempre van de la mano con los requerimientos del negocio y tengo que considerarlos para garantizar que se están cumpliendo a cabalidad esos requerimientos, que no los estoy dejando de lado, y para establecer también medidas de desempeño donde yo pueda decir si el resultado que estoy teniendo cumple con lo que yo había especificado en un principio. En TOGAF hay tres partes del método. La parte esta del desarrollo de la arquitectura, que es básicamente esto que tenemos acá. Este continuum empresarial,
que básicamente lo que me dice es cómo debería yo tener un inventario de los activos de la empresa para poder trabajar cada una de estas partes, desde el punto de vista de la arquitectura empresarial, no solo, por decirlo así, como de tarros, de máquinas, sino de todos los activos que están involucrados. Y me da también los recursos de TOGAF, que son un montón de documentos, plantillas, cuestionarios, encuestas, ideas de cómo podría yo planificar mi iniciativa de arquitectura. ¿Okay? Bueno, esas son las referencias. Y ahí terminamos entonces este tema. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo de esto, no? Ok, entonces vamos a ver. Sí, vamos un poquito atrasados con la materia, en parte por lo de las presentaciones, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos vamos a ir poniendo al día para efecto del examen. Para hoy se supone que vamos a empezar el tema de sistemas de información, pero antes de eso quiero que dediquemos algunos minutitos para revisar. Déjenme ver aquí donde lo tengo. El caso que teníamos sobre infraestructura de TI, que estaba en la plataforma. Había que ver 2 videos cortos y adicionalmente teníamos que leer un documentito. Sí, eran 2 videos, uno de Florex, el otro video era de Copevampo. Y además de eso, teníamos un documentito sobre Starbucks. Entonces, vamos a ver por aquí, en el caso de lo que era, lo que teníamos que ver, ya se los voy a mostrar. Infraestructura de TI. Déjenme compartirles esto. Esto era lo que teníamos que ver. Entonces, ¿vieron los videos? ¿Leyeron esto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuénteme, alguien que me diga, para el primer caso, el de Florex, hechos relevantes, ¿qué es lo más importante ahí de lo que dijeron? ¿Cuál era el problema? ¿Y cómo lograron solventar la situación? Tratando de hacer el análisis con lo que hemos visto de infraestructura. ¿Algún voluntario? Profe, si quiere yo lo hago, pero permítame nada más un segundo para abrir el Drive porque lo tengo en Drive. Ok, perfecto, gracias. Voy. Aquí está. Bueno, en lo que son hechos relevantes, ¿verdad? Ay, este no es el mío. Es que lo hicimos en grupo, entonces cada una puso algo, pero yo lo hice por aparte. Sí, sí, Bueno, que la empresa llevaba sus datos de manera manual en Excel y eso hacía que el proceso fuera lento y con un nivel de dificultad para la toma de decisiones. El otro hecho es que la empresa contrata Softland, que ellos le proveen un software para aplicar un módulo en la parte financiera. Seguidamente cambiaron también lo que fue en el ámbito de producción y lo implementaron finalmente en recursos humanos. Y después el otro hecho fue que desde el momento en que aplicaron Softland, ese se convirtió en una herramienta básica de trabajo, lo cual agilizó y sistematizó para tener toda la información disponible para la toma de decisiones. Ok, ahí vamos a ver. Acuérdense que necesitamos definir un problema, ¿verdad? Entonces, los hechos relevantes son antes de la decisión que solventa el problema, Ah, ok. ¿verdad? Entonces, podemos decir cuál sería el problema que tenían. Profe, Muy específico. Ajá. es que yo creo que ella mencionó como que hacían el papeleo o algo así es que se me olvidó la palabra, pero que era un trabajo muy largo y muy específico, algo así, Ajá. pero no me acuerdo las palabras Sí, lo que dije fue específicas. que la empresa llevaba sus datos de manera manual en Excel, Ajá, haciendo el eso. proceso lento y con un nivel de dificultad para la toma de decisiones. Ok, eso es el problema.
Exactamente. Entonces, lo que nos interesa, como hechos relevantes, nosotros decimos, bueno, lo que hace la empresa, cómo están manejando los datos y demás. El problema que ellos tenían en ese momento era que para tomar decisiones no tenían la información rápido. Ese es un problema muy, muy conciso. Así es como tenemos que trabajar siempre los problemas. Ya en el análisis es cuando vemos, ¿verdad? Que ellos, porque lo manejaban todo en Excel, que entonces no tenían una plataforma adecuada para esa toma de decisiones, para recolectar la información adecuada y que entonces la solución que plantearon fue incorporar el ERP y ya ahí podríamos mencionar, ¿verdad? Cómo, en qué orden lo hicieron y demás y cuáles fueron los resultados. ¿Sí, José Julián? No, profe, para comentar que también, bueno, los otros videos sí decían como eso mismo, que todo era tal vez como muy rudimentario y que no, las empresas tenían problema para tener toda la información como al día y actualizada, Ujú. como tal vez a nivel de inventario un lado decía esto, el otro esto, entonces nada estaba como al día y actualizado para tomar decisiones. Exacto. Entonces, a final de cuentas, ¿cómo tomamos decisiones si tenemos un dato por un lado y un dato por otro? Si resulta que tengo 3 gráficos que se supone que me muestran la misma información y en todos los resultados son diferentes. Entonces vean que si son problemas relevantes y todo esto está relacionado con infraestructura de tecnología. No teníamos los sistemas integrados. Entonces, por este lado, lo que hacen es implantar un ERP, que es lo que les ayuda. Obviamente, y aquí, ¿verdad? Que, bueno, por un lado, no le estoy haciendo propaganda a nadie. No tengo acciones con ninguna de esas empresas, yo no trabajo ahí, no tengo ningún tipo de relación. Pero, ¿qué es lo importante? Cada uno de estos proyectos que haya que hacer requieren de un análisis del contexto de la empresa para entender su situación real y proveerle la solución lo más personalizada posible. Si bien es cierto, digamos, el ERP no era personalizado, sino que era un paquete que ya tenía la empresa, que fue implementado dentro de Florex, pues igual sí se hizo un análisis previo de de qué era lo que necesitaban para trabajar y de cuáles eran los pasos, cómo iban a ir instalando cada uno de los módulos. Muchas gracias. Ahora vamos a ver, con Copebampo, vean que esas dos empresas, tanto Florex como Copebampo, son ticas, ¿verdad? Entonces, vean que estamos hablando de cosas que pasan aquí a la par de nosotros. ¿Quién quiere participar? José Julián, no sé si es que dejaste la mano levantada o si tenías otra pregunta. Ah, sí, sí, siempre se me olvida. Ok, está bien. Entonces, en este caso, Copebampo. ¿Quién me quiere hablar de Copebampo? ¿Qué era ahí el problema? Vamos a ver, busco un voluntario. Laura Díaz. ¿Laura? No. Ok, vamos a ver. Daniel Lobo. Hijo, se me escaparon. ¿Se me escaparon o no leyeron? Vamos a ver. Jorge. No tiene apellido ahí. Solo dice Jorge. Tampoco. Profe, Profe, Hans. puedo Ajá. intentarlo yo si quiere. Ok, dame a ver Jorge, que ya me contestó. Sí, y No, pero después. que yo sí lo vi, pero obviamente no comprendí cómo hacerlo bien. Ok, bueno, entonces Andrea, fue la que dijo, ¿verdad? Sí, el problema que yo pude percibir en el video de Copebampo, como sea que se diga, que ellos tenían, era que contenían maquinaria que con el tiempo se depreciaba y tenían un montón incurrían en muchos gastos para poder mantener sus datos. Ujú. Entonces se trasladaron a la nube por medio creo que como un tipo de outsourcing, ¿no? Con otra empresa que se encargaba de los datos de los terceros, de ellos. Los terceros se encargaban de todo ese material en donde ellos antes tenían que realizar muchos gastos. Exactamente. Entonces ahí ellos tenían que brindar servicios, el departamento de TI siempre está obligado a brindar los servicios a la empresa. Como estaban con esa renovación continua de equipos, pues los costos eran demasiado altos
y ya no podían seguir costeando ese tipo de cosas. Entonces, básicamente el problema eran los altos costos asociados con la renovación continua de toda la infraestructura. Eso es lo que ellos necesitaban solucionar. En este caso, vea que ellos no están diciendo que tenían problemas con los datos, como fue el caso de Florex. Es completamente otra situación diferente. Sin embargo, también mediante el proceso de renovación, de decisión de cómo van a manejar la infraestructura tecnológica, se les solventa la situación. ¿Sí, Melanie? Profe, algo que me pareció muy interesante y era lo que usted nos comentaba a la hora de resolver estos casos, el señor, bueno, el expositor, decía que esa, creo que era un tipo nube, bueno, ese programa que ellos utilizaban, o sea, era muy efectivo, pero todo dependía de qué necesitara cada empresa, o sea, qué lo recomendaba, pero tomar en cuenta cuáles eran sus necesidades para la buena toma de decisiones. Exactamente, siempre hay que considerar eso. No, esto no es como la medicina que uno dice, bueno, siempre que tiene, no sé, presión alta hay que tomar tal tipo de cosa, bueno, que siempre es adecuado, ¿verdad? Cada médico le da a su paciente lo que necesita, dependiendo de su tamaño, edad y otro montón de cosas. Sí, pero esto, aunque podemos decir computación en la nube, que fue la opción que tomaron en Copebampo, bueno, pero de computación en la nube, ¿qué de todo? Y si me dicen, bueno, ellos lo que hicieron fue adquirir los servicios de infraestructura. Entonces ya ellos no se van a tener que preocupar por comprar equipos, por hacer las configuraciones ni nada de eso, sino más bien eso se encarga el proveedor y nosotros gestionamos nuestra información. Pero hay muchas opciones en el mercado también. Entonces, tienen que hacer un análisis. En este caso, es una cooperativa. Está manteniendo mucha información financiera, que es información que es bastante, bastante sensible. Entonces, tienen que tener más consideraciones de seguridad que si nosotros estamos hablando de que tengo un catálogo de servicios de repostería que quiero que todo el mundo los vea, ¿cierto? Entonces, ahí es donde él habla de que hay que identificar muy bien cuáles son las necesidades de la empresa y buscar un proveedor que satisfaga esas necesidades. Tengo a José Julián y a Abraham. José Julián. Me surgieron un par de preguntas con respecto a estas empresas que se encargan bueno, de trabajar en campos específicos. ¿En cuánto pueden dar la inversión tanto de Softland y lo de la nube para una empresa? ¿Y quién regula o cómo se regulan esos precios? No sé decirte precios. En realidad, como digo, no sé, no tengo idea, no trabajo en ese tipo de área. No sabría decirte cuál es el precio. Y regular eso, no, tampoco hay entes reguladores en cuanto a precios de software, porque depende mucho de las características que tenga. Como les mencionaba antes, no es lo mismo que yo te ofrezca un sistema para ventas, algo muy enfocado en e-commerce, si es corriente o si ya tiene elementos de seguridad, ya cambia. Y dependiendo también del tipo de transmisión, de qué tan seguro seas, cuáles son las compañías que se certifican, que te verifican los niveles de seguridad, todo eso tienen costos asociados. Entonces, siempre hay que averiguar. Siempre se piden cotizaciones específicas para la empresa, para el caso, para lo que necesito, lo que estoy solicitando, a ver cuáles son las ofertas, pero pueden variar muchísimo dentro de la misma empresa proveedora, dependiendo de todas las características que uno les vaya a poner. Y es que te digo, puede haber herramientas que te cuestan $5,000 o herramientas que te cuestan $150,000. Entonces, es tanto, ¿verdad? Lo que puede cambiar por el respaldo de la empresa y por tantas cosas que es difícil que eso se pueda establecer. Bran. Es que, la vez que dieron el primer caso, el de Netflix, solamente lo pude ver hasta la mitad porque me surgió una situación aquí en la casa. Entonces quería saber si en las horas de consulta podía como volver a tomar ese caso para explicar más o menos cómo es que uno tiene que resolver los casos con lo, digamos, Claro que cómo, sí. sí, cómo es que te digo?
cómo saber cuál es el problema y cosas así. ¿Cómo identificarlos? Sí. Exactamente. Sí, solo acuérdense, bueno, en las secciones de mediación virtual ahí están los enlaces para las grabaciones, pero acuérdense de decirme, profesora, yo me voy a pegar a tal hora, porque yo tengo el enlace, yo estoy aquí disponible para eso, pero no me pego si no sé si hay alguien que se va a pegar conmigo, porque muy feo pegarme yo sola, ¿verdad? Sí, Estoy yo entiendo. conmigo, entonces solo me avisan a qué hora y entonces yo me conecto para que ya podamos hablar. Sí, es que sí, justamente el caso del Netflix fue la vez que hubo ese error de que, digamos, no se grabó, porque en lugar de la pausa se dejó de grabar del todo, ¿te recuerdas? Ay, adicional. Sí, sí, no, no, pero tranquilo, de me avisas y entonces nos reunimos y ya te lo explico. Ah, bueno, entonces sí, muchísimas gracias. Ok. Y, ok, tenemos el de Starbucks, ¿verdad? Que en el de Starbucks, como problema, bueno, no sé si alguien quiere comentarlo. Profe, yo, Ok. Ujú. el de Starbucks es, digamos, la parte esta de que ellos están como ampliando la forma en que los clientes puedan interactuar con la empresa. O sea, están como mejorando la comunicación entre el cliente y la empresa y como facilitándoles varias cosas. Por ejemplo, esto que estaba leyendo de que ellos solamente con el teléfono ya pueden pagar y ellos simplemente van ahí y ya tienen su café sin necesidad de tener efectivo. Y, pero en sí que, como te digo, no me quedó claro esto de la problemática, entonces no sé muy bien cuál es el problema que resolvieron a través de esto. Sé que Acuérdense, sí, por un lado, que problema no necesariamente es porque estoy teniendo algún impacto negativo o algo así. Problema siempre nos vamos a referir a un punto en el tiempo en el que hubo que tomar una decisión. Entonces había que decidir qué camino íbamos a seguir y esa es la solución, ¿verdad? Entonces no necesariamente es que teníamos algo negativo ahí, como decir, no sé, como que era, es que Starbucks estaba en quiebra o estaba teniendo pérdidas. No, en ningún momento se da eso. Simplemente el problema es una decisión que tenemos que tomar en un momento dado. Zahira y después Melanie. Sí, profe, era para decir que lo que yo observé como, entre comillas, el problema fue que ellos querían lograr una distinción para sobresalir de entre las demás cafeterías Ajá. y lograr ese reconocimiento que actualmente tienen. Y ojo que este es un caso muy diferente, ¿verdad? Porque lo que están queriendo mantener es la ventaja competitiva que tienen en su sector industrial. Entonces, en los otros casos, en Florex, el problema era con los datos. En Copebampo, el problema era que era demasiado costoso el cambio en infraestructura tecnológica. Por acá, no tienen ninguna de esas cosas, simplemente ellos quieren seguir manteniendo esa ventaja competitiva. Y para mantener esa ventaja competitiva hay que tomar decisiones también. ¿Cómo voy a seguir aquí? ¿Qué tengo que hacer para mantenerme? Porque la gente se les empieza a acercar. Las otras empresas empiezan a copiarles sus experiencias con los clientes, empiezan a copiarles la plataforma, empiezan a copiarles los sistemas, los diferentes experiencias que le dan a los clientes, todo eso lo van copiando. Entonces, ellos tienen que ver cómo siguen manteniendo esa ventaja competitiva mediante nuevas ideas. Melanie. No, profe, era respecto al problema que yo lo había visualizado de una forma más micro, no tan macro, porque hacía Decilo. como énfasis en que ellos querían crear una relación a largo plazo con gente con una situación socioeconómica más baja. Entonces yo creí Ajá. que como por ese lado, pero entonces tenemos que ver más macro lo que ellos quieren, por así decirlo. No, aquí les aclaro. Yo puedo interpretar el mismo caso de diferentes formas y le doy prioridad a diferentes cosas. Y eso sucede, estamos hablando a nivel de consultorías, donde yo como consultora puedo ver un problema, identificarlo como prioritario y si llega otro colega, identifica a otro que para él es prioritario. Lo importante es solucionarle al cliente, darle algo a partir de lo cual pueda seguir creciendo, a partir de lo cual si tiene alguna pérdida la disminuya, pero puede ser que nos enfoquemos en cosas diferentes. Entonces, que les quede muy claro que cuando yo les pongo un caso,
No es que si yo dije el problema es, qué sé yo, que están buscando una nueva forma de innovar y no la encuentran, si yo vi ese problema, ustedes pueden encontrar otro. Mientras sea coherente con la situación de la empresa, está bien, porque a final de cuentas yo quiero que ustedes con los hechos relevantes me encuentren un problema específico. Y para el problema que ustedes identificaron, ustedes me van a hacer el análisis y me van a dar soluciones. Yo voy a medir la coherencia entre el problema que ustedes identificaron y la solución que están proponiendo. No tanto de si yo vi el mismo problema o si otro compañero lo vio. Porque como les digo, pueden expresarse desde puntos de vista diferentes y llegar a conclusiones diferentes. Y eso es lo enriquecedor que tienen los casos. Que cuando logramos hacer, digamos, ahora está más difícil, pero cuando logramos hacer una discusión plena, todos ahí presentes, cada uno lo ve diferente. Y entonces todos empiezan a decir, mira, jamás se me hubiera ocurrido hacerlo de tal forma, jamás se me hubiera ocurrido que ese pudiera ser un problema. Y ahí es donde se hace muy rica esta parte de la discusión. Pero entonces, mientras esté completamente relacionado con lo que yo les estoy exponiendo y haya coherencia, ustedes están trabajándolo bien. No hay un problema bueno y los demás son malos. No, aquí no es 0 y 1. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Natalia, bueno, Melanie es la que tiene la mano levantada ahora. Y es que, profe, yo iba a decir como el que yo había visto justamente para preguntarle eso, si era que se podía ver de formas diferentes, pero entonces ya con lo que explicó ya me lo aclaró. Ok, perfecto. Gracias. En este caso, entonces decíamos, Starbucks estaba con esa parte de que nuevas estrategias, de cómo mantener la ventaja competitiva, lo que dijo la compañera también de que quería enfocarse en ganar un nicho de mercado diferente al que tenía en ese momento. Sea como sea, a final de cuentas, ellos, ¿qué es lo que hacen? Tratan de adaptar tecnología para ofrecer nuevas experiencias, para generar más afinidad con los clientes, están completamente enfocados en el cliente. Entonces, ¿eso qué me dice? Que eso es un hecho relevante, su afinidad, el posicionamiento que tiene, el servicio al cliente, me dice que las soluciones tienen que respetar ese enfoque en el cliente para que sea algo aceptable para la empresa y que sea algo que mantenga su estrategia. Como les decía, bueno, no sé si eso los dije a ustedes o si fue a todo el grupo, yo cuando llego a tratar de solventarle a una empresa una situación, yo trato de mantener su estrategia, a menos que con muy buen fundamento yo pueda decirle, su estrategia está perdida. Tenemos que empezar por cambiar eso, lo cual no es lo usual, porque ya para llegar a ese punto ya casi que están en la quiebra. Pero normalmente yo trato de conocer esa estrategia para enfocarme en eso y apoyarles en la consecución de los objetivos estratégicos que ya tienen planteados. Entonces, a partir de esto, teníamos estas 3 preguntas. ¿Qué consideraciones debe tener el gobierno de TI antes de implementar cambios en la infraestructura de TI? ¿Por qué son importantes los servicios de integración y consultoría? ¿Y qué tipo de beneficios puede obtener una empresa al mejorar su infraestructura? ¿Alguien que quiera contestar? Juan Pablo. Bueno, profe, con respecto a la A, yo creo que algo, lo principal que deberían tener en consideración es como la meta o el objetivo al que quieren llegar, porque si bien la tecnología puede ayudar en un montón de aspectos, no todos son útiles o es lo que yo necesito. Yo diría que lo principal es, o lo que yo consideré respecto a los casos, es considerar hacia dónde vamos y así una vez que yo tengo eso ya implementarlo y cómo y toda la cosa. Pero aquí estamos hablando a nivel de gobierno, ¿verdad? Entonces es más las directrices que la parte propia de la ejecución. Pero sí, efectivamente la alineación es de lo primero. ¿Quién dijo, profe? ¿Natalia? ¿Fue? No, fui yo, profe. Perdón. Disculpa. No, lo que le iba a decir es que de hecho creo que en el video este de Copebampo, o como se llame, sí, ahí decía que digamos, uno tiene que saber como las necesidades que tiene la empresa. Bueno, en este caso sería como país o gobierno, como cuáles son las necesidades que tiene para poder saber qué implementar. Yo lo tomé como de ese lado también. Así es. Gobierno me da todas las directrices, bueno, gobierno de tecnología aquí dentro de la empresa.
Entonces, sí necesito, bueno, la parte de alineación, obviamente, necesito verificar cuáles son las necesidades reales de mi negocio. Y eso en todas las partes interesadas. Y todas las partes interesadas, digamos, Copebampo se ve regulado por la SUGEF. Entonces, su jefe es una parte interesada. Yo tengo que ver qué es lo que su jefe me pide a mí para saber que estoy cumpliendo. Y eso es una política que tiene que establecerse a nivel de gobierno, ¿verdad? Que yo tengo que ir a verificar todos los requerimientos que me está pidiendo la SUGEF, que me está pidiendo eventualmente CONACYF. Si tengo a mis clientes, ¿qué es lo que ellos quieren, me están pidiendo? Accionistas, proveedores, empleados, todo lo que yo tenga que ver ahí. Y entonces también tengo que definir desde el gobierno de tecnología cuáles son las políticas de uso tecnológico que vamos a manejar en la empresa. Lo que les decía, voy a permitir que la gente trabaje con sus dispositivos personales. Voy a establecer cuentas de usuario bajo ciertos perfiles, ciertos roles de ejecución, o voy a dejar a la libre que todos puedan acceder a toda la información. Todo eso son políticas. Yo no estoy diciendo en tal sistema específico lo voy a hacer, pero si yo digo voy a tener una política de establecer categorías de usuarios, toda la gente de la organización que vaya a trabajar un sistema de información, el dueño del proceso tiene que establecer cuáles van a ser los usuarios y cuáles son los derechos de acceso a la información. Entonces, esas políticas también las tiene que establecer el negocio. Natalia. Profe, en la C, más que todo, que fueron como los beneficios, resumiendo con un poco lo que decían todos, era que la información ya era como más confiable y todos los procesos se agilizaban más y además era también más seguro. Ajá. Por ahí podemos mencionar, bueno, la parte de disminución de costos, por supuesto. Obviamente la actualización. Cuando estamos haciendo mejoras en la infraestructura, pues entonces estamos actualizando equipos, ¿verdad? Yo no voy a hablar de una empresa que está mejorando su infraestructura y que todavía tiene sistemas de información en Fox de los años 70 y 80, ¿verdad? Definitivamente ahí no estoy haciendo mejoras en la infraestructura, sino que más bien mantengo muchas vulnerabilidades de lo que en un tiempo tal vez fue muy seguro, pero que ya ahora no. También las mejoras en la entrega de los servicios se pueden generar a partir de las mejoras en la infraestructura. Para efectos de los usuarios finales también puedo tener muchas mejoras porque son servicios más rápidos, porque son más seguros, porque brindan mejor información, porque hay más amigabilidad en las interfaces y demás. Hay muchas cosas que yo puedo sacar en general de los beneficios, perdón, como beneficios de este tipo de mejoras. Alguien que me hable de los servicios de integración y consultoría, la segunda. ¿Alguien quiere decir algo ahí? Nadie, ya están cansados de hablar. Vamos a ver a quién pongo. Winnie. Winnie, ¿está o no está? Profe, yo en esa lo que pensé, bueno, no soy Winnie, soy Adriana, pero... Ok, sí, ok, gracias. Ajá. Lo que yo pensé, que lo más importante de la actualización de la infraestructura de TI es que si no hay una actualización, el sistema se vuelve obsoleto. Entonces, eso es, digamos, lo que yo analicé. Sí, pero la parte esta de por qué son importantes los servicios de integración y consultoría. Profe, eso no es como que hay que acoplarse a lo que necesite la empresa y también saber si es seguro o no. Sí, bueno, y lo que les mencionaba yo entonces de que de cada tecnología, cada tendencia, cada nueva plataforma, hay que saberle configurar todo para utilizarlo de la mejor manera posible. Entonces volvíamos al asunto, no es solo adquirirlo, es saber cómo voy a lograr integrarlo adecuadamente. No sea eso de que tiene uno un equipo súper robusto y demás, y lo estoy usando en una capacidad al 10% de lo que puede hacer, porque no sé configurarlo bien, porque no sé usar todas las herramientas que tiene.
Entonces, la idea precisamente de los servicios de integración es lograr los mayores beneficios para mi empresa a partir de esas nuevas tendencias, que nuevamente, mentira que en la empresa vamos a tener expertos en todo. Entonces, necesitamos ese apoyo de la parte de consultoría para poder lograr una buena integración que me genere la mayor cantidad de beneficios posibles. ¿Okay? Estamos entonces con esta parte de infraestructura. Ya casi es hora, entonces. Hoy tenían que empezar las presentaciones de lo que es sistemas de información y la exposición del tema. Igual estoy pensando que, aunque vamos atrasados, eventualmente el caso que es para práctica para el examen, si no nos da tiempo de verlo durante las sesiones, podemos hacer un tipo foro que se evalúe también como un quiz teórico y entonces podemos ir resolviendo el foro, mediante el foro ese caso y ahí podemos oír todos los comentarios, hablar y participar bastante para que les quede bien claro cómo resolver esa situación. Entonces, por ahí no me preocupa, yo creo que lo podemos manejar así para estar tranquilos con el tiempo y que también vayan haciendo sus presentaciones de acuerdo a cómo vamos viendo los temas. Entonces, los que tenían que exponer hoy, pues se pasa para de hoy en 8, ¿verdad? Y de una vez voy a asignar los temas que siguen para que vayan preparándolos. Ya les voy a enseñar. Permítame un momento, aquí tengo. El tema que sigue es de seguridad de la información. Es esto que tengo acá, estos que están en amarillo. Entonces, díganme más bien si a alguien le interesa. El primero es de virus y gusanos. El segundo es ataques por inyección de tinta, ransomware, spoofing y sniffing, robo de identidad. Ok, Andrea ya me dijo que quiere el de virus y gusanos. Aquí voy a poner acá. Andrea Fernández, más rápido ponerlo aquí. Después lo actualizo en la hoja. Robo de identidad, Maripaz Obando. Ok. 2 de 3, Jorge. Bueno, perdón. Robo de identidad, sorry, Daniela, ya Maripaz te ganó. Jorge quiere el 2 de 3. ¿Jorge qué? ¿Ransomware? Alvarado Piedra. Alvarado. Winnie, autenticación. Me faltan entonces ataques por inyección de SQL, spoofing, sniffing y autoridades de certificación. Kevin, entonces te pongo el de ataques por inyección. Kevin Ríos. Ay, perdón. Dos de 4, Juliana Chacón. Y me queda pendiente autoridades de certificación. ¿Quién con autoridades de certificación? Profe, yo puse en el chat que yo, Natalia Salas, lo hago. ¿Perdón? Que yo puse en el chat, Natalia Salas, que yo lo hago. Ah, mira, sí, ya lo vi, perdón, no te había visto. Gracias, profe. Natalia Salas, ok, yo entonces les envío igual el detalle de lo que tienen que investigar, se los envío a correo a cada uno y si no tienen más preguntas, pues entonces terminamos la sesión de hoy. Profe, Ajá. es que ocurrió como una situación con mi grupo, pero o sea, se la quería explicar, pero cuando se salgan todos. Ok, está bien. Gracias. ¿Quién es para saber? Jimena Carballo. Jimena, ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces, ¿estamos acá? Ahí, bueno, si van a ir a consulta, solo acuérdense de avisarme que si van a ir y a qué hora se van a pegar para conectarme yo. Ajá. Hasta luego, profe. Chao. Una pregunta, ¿cuántas semanas quedan de ese tipo así de